Bueno, y estamos con el doctor René Sánchez Galindo. Platícanos sobre la importancia de la presentación del libro que tenemos hoy. Sí, es un documento extraordinario porque nos muestra cómo se quebró la ley, cómo se violó la ley en Estados Unidos para permitir que entraran los productos, los alimentos transgénicos. Está extraordinariamente detallado, muestra cada etapa, los informes, los oficios de las autoridades americanas que pedían, que exigían una revisión científica profunda sobre los transgénicos por los riesgos y las dudas que estos plantean. Sin embargo, las autoridades administrativas o de carácter político no hicieron caso a todas estas advertencias. Entonces, es un documento que nos explica, yo diría, dos cosas. Cómo la industria tuerce la ley en un país que se jacta de ser de los que cumplen la ley, y segundo, cómo enfrentar a esa industria, ¿no? Al darnos tantos ejemplos, nos permiten a nosotros, por ejemplo en México, estar preparados para evitar ese tipo de subterfugios o de trampas que hace la industria para confundir a las autoridades, para confundir al público y lograr sus propósitos contra la ley. ¿Qué podemos mencionar de ese tipo de situaciones precisamente aquí en México? Bueno, yo les puedo decir que, por ejemplo, en la demanda que nosotros estamos coordinando en contra de la siembra de maíz transgénico en todo México, el juez pidió a la Secretaría de Agricultura un informe sobre si existe o no presencia ilícita de transgénicos en el campo mexicano. Y también se lo pidió a la Secretaría de Medio Ambiente. Medio Ambiente dijo 0 y la Secretaría de Agricultura dijo 12 casos. Y nosotros encontramos documentación oficial a través de Transparencia, que en el caso de medio ambiente, bueno, de las instancias de medio ambiente tenemos 89 casos en 6 países, que los 89 los ocultó la Secretaría, digamos, le mintió al juez. Y en el caso de la Secretaría de Agricultura tenemos 86 casos y solamente le había enviado 12 casos. Entonces están, digamos, ocultando, están de porristas, de promotores de la industria y mintiéndole al juez. Afortunadamente esa etapa ya la libramos y quedó claro que sí hay presencia ilícita y que las autoridades no tienen la capacidad, ni nadie, porque ese es el asunto de la naturaleza, la capacidad de constreñir, controlar a los transgénicos. Los transgénicos se dispersan ampliamente y por eso es que estamos pidiendo a las autoridades judiciales, y así lo hemos logrado ya casi por 5 años, que no se siembre, porque si se siembra maíz transgénico a gran escala, se va a dispersar mayormente, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos para evitar este tipo de engaños, para evitar justamente que se nos oculte la información por parte de las empresas, por parte del gobierno? Bueno, yo diría que lo primero que tenemos es herramienta que tenemos es organizarnos como sociedad civil. Afortunadamente en esta demanda tenemos a destacadísimos científicos, tenemos que ellos nos ayudan a comprender de lo que estamos hablando porque es un asunto extremadamente técnico. También tenemos a organizaciones campesinas que nos denuncian los abusos en el campo y a su vez los activistas que nos ayudan a juntar a todos estos grupos y nosotros los abogados que tratamos de traducir esta información. Una vez que estamos organizados, pues realizamos todo tipo de mecanismos, desde la investigación en laboratorio, hay científicos que ponen su laboratorio, hasta pues los mecanismos de transparencia o demandas legales para obtener esta información. Bueno, doctor Turén, platíquenos de la importancia de la presentación de este libro que tenemos el día de hoy. Porque, en primer lugar, porque es un libro muy pertinente para el caso de México. Lo que estamos viviendo en este momento nosotros en México, antes de entrar a la etapa avanzada de la transgenización, lo vivió Estados Unidos desde 1985 en adelante. Y así que las verdades que están aquí muy claramente especificadas, muy profundamente, son cosas que nosotros deberemos conocer porque estamos cayendo. La estrategia que tiene todo el sistema para desarrollar la biotecnología en los Estados Unidos
es la misma que se está siguiendo aquí. En Estados Unidos estuvo involucrado 3 presidentes mismos, Bill Clinton, Obama y Reagan, que fue el que lo empezó, y también Bush. Nosotros tenemos un COFEPRIS, que es el equivalente a la Administración de Medicamentos y de Alimentos de Estados Unidos, FDA. Y ya ve lo que dicen que mintieron, lo que dice en el libro. Y que ellos le advirtieron a sus autoridades las preocupaciones que tenían de los riesgos que estaban encontrando en su investigación, y ellos sí hacen investigación en FDA. En cambio, nosotros en COFEPRIS no hacemos investigación. Nuestra COFEPRIS toma la información que viene de Estados Unidos, y si allá se aprueba algo, aquí también se aprueba. Pero en Estados Unidos el maíz no tiene la misma trascendencia que tiene aquí en México. El equivalente al maíz de México sería el trigo en Estados Unidos. En Estados Unidos casi no hay trigo transgénico, porque se dan cuenta de que no lo acepta la sociedad, y porque también su exportación de trigo ha sido rechazada. En México el maíz lo comemos 3 veces al día, como el pan en Estados Unidos 3 veces al día. Pero aquí sí creemos que podemos, nuestras autoridades también están involucradas en esto, que sí se puede consumir maíz transgénico. Y yo no sé si usted escuchó a uno de los secretarios de Agricultura recientes decir, pero ¿cómo? Llevamos 20 años comiendo maíz transgénico y no se han muerto los mexicanos como moscas. Bueno, pues la razón es que el maíz transgénico, por lo que están platicándose aquí, produce daños crónicos subclínicos, como el tabaco. Yo puedo fumarme una cajetilla un día y no me pasa nada. Pero si lo sigo fumando durante 60 o 70 años, a los 70 años viene el golpe y es inmisericordia, ¿no? No hay manera de evitar. Bueno, y ese es el daño al que tenemos el temor de que pueda ocurrir, como nos lo están explicando. En el caso del tabaco, se tomó por lo menos 40 años al mundo para asociar con los problemas que tiene el tabaquismo, 40 años. Y la razón de esto es porque había intereses privados, capital privado, tratando de contrarrestar y crear confusión, tal y como está ocurriendo con el caso de los transgénicos de la actualidad. Así que yo creo que esa sería Bueno, y el otro punto es que también tenemos, mientras no aumentemos la producción de maíz en México, que sí podemos hacerlo, tendremos que seguir importando maíz, y tiene que ser transgénico, porque los productores de maíz que exportan, como Brasil, Argentina, Estados Unidos, todos producen maíz transgénico. Entonces, mientras no produzcamos el maíz, pero ¿por qué no lo producimos en México? No es porque no tengamos los recursos, los tenemos, sino que el país ha invertido muy poquito en el campo. Si no hay inversión, no podemos hacer la investigación, la transferencia de tecnología, el apoyo a los productores. Allá en Estados Unidos sí hay mucho apoyo y tienen planes de años, que duran años, y nosotros nada más 6 por sexenios, y cada quien empieza de cero, etcétera. Estamos de veras enfrentando este problema con muy malas estrategias, desgraciadamente. Pero, pues ahora tenemos cambio de gobierno. En este julio vamos a tomar la decisión, y esperemos que el país tenga la suerte de que el que sea nuestro presidente electo pueda ver estos problemas y los encare. ¿Considera que este libro nos brinda herramientas para no repetir precisamente esos mismos errores, para no caer en esas mismas estrategias de manipulación? Sí, absolutamente, y lo dice con mucha claridad. Y lo más interesante del libro es que es accesible para el público no especializado. En la UCS, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, hemos publicado un libro muy formal sobre
el riesgo que tiene el maíz por la presencia del maíz transgénico en México, el maíz nativo. Pero también hay un documento de tipo divulgativo que se llama El maíz transgénico en 15 píldoras, que está pensado precisamente como divulgativo para estudiantes de secundaria, de profesional, con la esperanza de que ellos lo lleven a sus casas y lo discutan. Y es muy fácil bajarlo de internet. Ahora en eso los jovencitos le saben todo eso, pero si nada más ponen www.uccs.org, ellos pueden tener acceso a este libro. And this situation has to stop. Scientists should speak as scientists, not as spin doctors. Y esta situación tiene que detenerse. Los científicos tienen que hablar como científicos y no como doctores del engaño. ¿Cómo consideran, si me puedes ayudar con la traducción en este caso, cuáles son las herramientas que tenemos los ciudadanos para evitar que se nos engañe, que se nos mienta, que se nos oculte información? I think citizens should speak up and demand accountability of their elected officials. Creo que los ciudadanos deben de alzar la voz y reclamar, fincar responsabilidades de lo que están haciendo los funcionarios y otras personas. It's outrageous when the food that they are feeding their families is being declared to be safe by scientists who should know better. Es absolutamente increíble y reprobable que la comida que estamos comiendo aleguen que es tan sana. And it is highly unethical for scientists to be distorting the evidence to make it easier for people to eat foods that are actually high risk. Y es tremendamente no ético de parte de los científicos que declaren que los alimentos son seguros cuando claramente están planteándonos y poniéndonos e imponiéndonos riesgos porque no son seguros. So citizens in Mexico should demand the truth and should stand up against the falsehood and should also resist genetically engineered foods as much as possible. Entonces los habitantes de México, los ciudadanos, tienen que levantar la voz, demandar que se les diga la verdad, demandar que no se les impongan los alimentos transgénicos. To all the people to understand it, what can we say about the risk of this kind of food, of this kind of lies, to don't know this kind of information? Which one are the risks of that? Well, every scientist who's examined the issue with an independent mind and with a scientific mind has concluded Cada científico que ha analizado esta pregunta desde una perspectiva independiente y con una mente clara, that genetically engineered foods pose the risk of unintended toxins or allergens, y han establecido que los alimentos transgénicos imponen el riesgo de toxinas y elementos dañinos no intencionales. risks that are not posed by conventional foods, Riesgos que no están impuestos por alimentos convencionales, pero sí por los transgénicos. and one of the first groups of scientists that warned about these risks Y uno de los primeros grupos científicos que levantó la alerta acerca de esto were the experts at on the staff of the United States Food and Drug Administration. fueron los expertos científicos del cuerpo de la USDA, you said? U.S. Food and Drug Administration. Were the The experts on the staff. FDA, sorry. De la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA. And if their warnings had been heeded, genetically engineered foods would not have come on the market as they have.
Si los riesgos hubieran sido tomados en cuenta y se hubiera respondido a ellos, los alimentos transgénicos jamás hubieran llegado al mercado. But because the United States government has been promoting genetically engineered foods and the biotech industry, Pero debido a que el gobierno de los Estados Unidos ha estado promoviendo la ingeniería genética y a los alimentos transgénicos o genéticamente modificados, politically appointed bureaucrats covered up the warnings of their own scientists and then lied about them. funcionarios políticos, siguiendo la línea de la política de Estados Unidos, han encubierto, ocultado los riesgos revelados de las pruebas de seguridad. So the citizens of Mexico are being subjected to abnormally risky foods because of the fraud of the United States government. Entonces los habitantes de México han estado sujetos, sometidos a alimentarse con alimentos transgénicos, en particular el maíz que importamos, que plantea riesgos y no es seguro. Y esto es posible gracias a un fraude cometido y en curso en los Estados Unidos. And my book solidly backs up everything I've been saying. Y en mi libro pueden ustedes ver cómo estoy documentando todo esto que estoy diciendo.